Bien, buenos días a los estimados alumnos del grupo 01 y buenas noches también a todos los alumnos del grupo 02 de esta apasionante asignatura Relaciones Internacionales. Bien, vamos a iniciar nuestra 18ª clase y esta 18ª clase va a discutir sobre los aspectos más importantes de la Primera Guerra Mundial. Tuvimos una clase anterior previa. Yo diría que esa clase ha sido muy importante para entender en el escenario internacional, en el mundo, nuestro objeto de estudio, el gran problema de la guerra, que durante el siglo XX, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, fue el problema número uno de esta sociedad internacional. No hemos visto, quizá de manera secuencial y detallada, las otras guerras, ¿verdad? Sí, sin embargo, podríamos un poco resumiendo, decir que las otras guerras no han tenido esta característica, ¿no es cierto? La característica de guerra total. De ahí viene precisamente este adjetivo, ¿no? De guerra mundial. De pronto, para mí se ha constituido en un enorme desafío de resumen, de esquema, en fin, de otros aspectos importantes más, resumir en una sola clase la Primera Guerra Mundial. De verdad que es un tema demasiado amplio para una sola clase. Es más, incluso si es que emprendemos un estudio en detalle, podría demandarnos en términos de tiempo más de un año, o incluso podría ser motivo, ¿no?, de algunas maestrías y doctorados también. De modo que con esa enorme pretensión de cubrir los aspectos más importantes y con las disculpas del caso, porque más bien va a ser un resumen modesto, voy a pedir a los alumnos en principio disculpas por algunas omisiones que a lo mejor van a producirse en esta exposición. ¿Ya? Les reitero, es un tema muy amplio de estudio, pues si queremos establecer los aspectos más importantes, requiere ciertamente de un enorme esfuerzo, ¿no?, de lectura, de un análisis estructural, si quieren ver, previo a la guerra, los aspectos socioeconómicos, políticos, culturales, geográficos también. Y esto ciertamente comporta una enorme complejidad. Bien, con esas advertencias entonces les voy a presentar lo que he preparado para ustedes en torno a la Primera Guerra Mundial. Vamos a seguir este esquema. En principio, tenemos que, de la manera más amplia posible, detallar el contexto histórico, ¿no? Ustedes van a seguramente apreciar en qué consiste un análisis, una descripción completa de el contexto. Si es que no partimos
de esta explicación difícilmente vamos a poder explicar los orígenes y las consecuencias de esta gran guerra, como así se ha venido a denominar, ¿no? Luego vamos a ver los datos históricos que simplemente son datos, ¿no es cierto? No existe ninguna valoración, pero son ciertamente de mucha importancia, ¿verdad? Aunque, como he mencionado, no se involucra en esta descripción valoraciones, ¿no? Y juicios de opinión. Vamos a, en el tercer punto de nuestro esquema, y es el más largo, describir los orígenes. Y vamos a concluir con sus resultados y consecuencias. Este es el esquema entonces que vamos a seguir para explicar, describir los aspectos más importantes de la Primera Guerra Mundial. Vayamos entonces al contexto histórico. El contexto histórico implica describir las circunstancias de la época, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tratar de explicar en esta parte es cómo era Europa, que es el centro de esta guerra, el año que se produce, que se inicia, ¿no es cierto?, la Primera Guerra Mundial. Se inicia, como todos ustedes han visto, en junio de 1914. Pero ¿cómo era Europa? Es importante señalar que Europa en este año se encontraba en su apogeo material, cultural y político. Pues a lo largo de los 15 años precedentes, las grandes potencias habían conseguido preservar la paz a pesar de haber tenido que enfrentar complejas crisis, ¿verdad? Este apogeo material, cultural y político, yo diría que estaba impulsado por los beneficios de la segunda fase de la revolución industrial, es decir, procesos modernizantes, ¿no es cierto? Descubrimientos también que han generado, sin duda, una importante acumulación de capital material también. Entonces, ellos vivían en una situación, podríamos decirlo así, de bonanza, ¿verdad? Producto de este apogeo, yo diría industrial, ¿verdad? Y Europa también en ese año controlaba la mitad de Asia. Hemos visto con ustedes los procesos coloniales y hay una segunda fase, ¿no?, de estos procesos donde Europa se lanza, los diversos imperios, países de Europa se lanzan a la conquista de colonias en Asia y en África, ¿verdad? Entonces, Europa dominaba cerca de 225 millones de sujetos coloniales. Y además controlaba todo el subcontinente indio, ¿no? Ese gigantesco imperio asiático administrado por solo un puñado de ingleses. ¿Vale? Entonces, Europa vivía en un interesante apogeo. Y vean el apogeo que he señalado a partir de estos datos. La mitad del carbón consumido en el mundo era excavado en minas europeas. El 60% del acero mundial provenía de hornos europeos y 3 de 4 buques mercantes navegaban bajo el pabellón europeo, ¿no? Vean con estos datos
el auge al que me he referido. Luego es importante también, yo diría, reviste de crucial importancia señalar que en la Europa de 1914, 6 imperios o potencias coloniales, ¿no?, establecían el equilibrio, es decir, la paz, en una suerte de alianza. ¿Quiénes eran estas 6 potencias? Reino Unido, Francia, Rusia, Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Por favor, quisiera que tomen debida nota de la importancia que acabo de señalar en relación a la presencia antes del inicio de la guerra en Europa de 1914 de estos 6 imperios. Estos 6 imperios podríamos observarlo en el siguiente mapa. No tomen en cuenta estas flechas, por favor. Entonces hemos hablado de el Imperio Austrohúngaro. Hemos hablado del Imperio Alemán. Hemos hablado del Imperio Ruso, de Francia, de Gran Bretaña y el Imperio Turco Otomano. Estos son, si quieren, los 6 imperios que prevalecían, y ojo, también eran potencias coloniales, que prevalecían en Europa antes de que estalle la Primera Guerra Mundial. Entonces, la paz, es decir, la ausencia de conflictos armados, descansaba en una alianza, ¿no? Como vamos a ver más adelante, las estructuras multipolares, donde se observa la presencia de varios imperios, siempre descansan en la alianza, ¿no es cierto? Y obviamente estas alianzas son muy temporales, ¿no? Cuando cambian los intereses, obviamente también cambian los acuerdos y las alianzas. En todo caso, este dato de las 6 potencias, de los 6 imperios, es importante tomar muy en cuenta para comprender básicamente los orígenes de esta guerra. También, como había mencionado, entre estas 6 potencias, entre estos 6 imperios, había la alianza, ¿no? ¿Y qué características tenía esta alianza? Eran alianzas militares precarias e imperfectas. Vean bien, se trataba de un equilibrio inestable, basado no en una auténtica comunidad internacional, sino en una sociedad embrionaria, dominada por el secretismo de las decisiones políticas y militares de los estados soberanos e independientes. De modo que era una alianza sumamente precaria, ¿verdad? Por otro lado, también en este breve contexto histórico nos tenemos que referir a Alemania, ¿no? Un imperio, una potencia que luego formará parte como sujeto, si quieren, principal en el conflicto, ¿verdad? A lo mejor sujeto central, ¿ya? ¿Qué sucedía con Alemania antes o en el inicio, perdón, de la Primera Guerra Mundial? La segunda fase de la Revolución Industrial, ese apogeo, si quieren, de la metalmecánica, de la petroquímica, ¿no?, había convertido a este país
en una potencia económica dominante en Europa, ¿verdad? Era, si quieren, me refiero a Alemania, uno de los países que lideraba este proceso de la segunda fase de la revolución industrial, y además este proceso le ha permitido a Alemania convertirse en una verdadera potencia en Europa, y como vamos a ver, este impulso motivará a los gobernantes de este país a planes hegemónicos de dominio en Europa. Es importante entonces describir lo que era Alemania antes de la Primera Guerra Mundial. Con esa breve descripción del contexto histórico, pasemos ahora a ver los datos. Estos solamente son datos, como les he mencionado, sin que de por medio exista en ellos juicios de valor. Bien, este dato es importante porque es el que desencadena, si quieren, el conflicto. Es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, el 28 de junio de 1914. Sin embargo, si ustedes observan bien, este luego se convertirá en el pretexto, ¿verdad? Y no precisamente en el elemento central que desencadena la guerra, ¿verdad? Esto a la postre será, como he mencionado, un burdo pretexto frente a las ambiciones, ¿no es cierto?, y las rivalidades que existían en ese momento en Europa, ¿verdad? El pretexto de la guerra fue vengar el asesinato de este archiduque, ¿no? Y pronto, vean bien, este asesinato y el pretexto de venganza, ¿no es cierto?, desencadenaría esta guerra histórica, por supuesto, porque abarcará gran parte del planeta. Por eso hablamos de una guerra total, ¿verdad? Esta guerra duró 50 meses. Nadie había previsto que fuese tan destructiva y sobre todo un conflicto que se alargara por tanto tiempo. ¿Ya? Al comienzo movilizaron cerca de 20 millones de hombres en el ejército, obviamente, ¿no? Y después, vean cómo ha aumentado esta cifra a 70 millones. El incremento fue paulatino, ¿verdad? En términos de bajas, esta guerra causó 10 millones de muertos. Nunca antes en la historia habíamos conocido una cifra de tal magnitud. Y también produjo 20 millones de heridos. ¿Ah? Ahora bien, esto es importante señalar por las características de esta guerra, ¿no? Que fue una guerra más de infantería y de trincheras, ¿no es cierto? Cualitativamente, la Segunda Guerra Mundial será muy distinta, ¿no? Entonces, por esas características, el 70% de los muertos víctimas de disparos de artillería, ¿no? Y ojo, como había también, fue denominado, ¿no?, esta primera guerra como la guerra de trincheras, entre 5 y 6 millones quedaron mutilados. Se utilizó por primera vez, ¿no?, gases de combate y estos dejaron 20.000 muertos y una tremenda huella
en la memoria de la gente, ¿no? Con todos esos efectos graves psicológicos que puede eventualmente causar, ¿no es cierto?, el uso de estos gases. Y también murieron cerca de 8 millones de civiles, la mayor parte de ellos ancianos, niños y mujeres. Si sumamos a los 10 millones, que básicamente son soldados, provienen de los ejércitos que participan en esta guerra, hablamos que en términos de datos, de número de víctimas, esta guerra había cobrado los 18 millones, ¿no?, de muertos. Algo en ese momento terrible. También es importante mencionar al bloque de las alianzas, ¿no? Quienes participan, luego del pretexto que les he mencionado, ¿verdad? Tenemos a dos bloques, la triple alianza y la triple entente. La triple alianza estaba conformada por Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y la triple entente conformada por Francia, Gran Bretaña y Rusia. La triple entente acabó ganando la guerra. El Reino Unido, Francia y Rusia, los tres ejes fundamentales de esta coalición, aunque es importante subrayar que Rusia abandona la contienda en 1917 por todo lo que había provocado la revolución bolchevique. Una gran revolución que ha sido también estudiada de manera separada con ustedes en estos momentos trascendentales de la sociedad internacional. Vayamos ahora a los orígenes, que es lo que a mí me interesa de modo superlativo, que todos ustedes conozcan, ¿no? Vean, en un principio, incluso hasta hoy todavía tenemos enormes dificultades de describir todas las teorías relativas a la controversia sobre los orígenes del conflicto, ¿no? Desde 1914 hay una cantidad impresionante de libros y estudios que han intentado ofrecer una explicación de los oscuros orígenes de esta gran guerra. Sin embargo, cuanto más avanzan las investigaciones históricas, menos claras aparecen las causas del conflicto, ¿verdad? Sin embargo, independientemente de esa complejidad, podemos observar entre los orígenes del conflicto esto que es, yo diría, insoslayable señalar, la rivalidad entre las naciones. No obstante, el auge material, cultural, político y económico por el que estaba atravesando Europa, producto de el impulso de la segunda fase de la revolución industrial. Vean, era Europa el más pequeño, pero al mismo tiempo el más rico y el más ilustrado de los continentes. Pero vean esto, ¿cuántos en ese momento de sus 447 millones se denominaban a sí mismos europeos? Entre ellos, ciertamente, había una enorme rivalidad. Y vean bien, ninguna nación europea se podía considerar amiga de las otras.
En el mejor de los casos podían ser aliadas que habían decidido mitigar su desconfianza mutua o posponer sus contenciosos o coaligarse frente a un tercero, ¿verdad? Que nos refleja esto último, la presencia de esta rivalidad al interior de Europa entre las naciones. Obviamente también se observaba una cantidad importante de conflictos y uno de ellos estaba ubicado en el Imperio Austrohúngaro, ¿verdad? Con la presencia de Serbia, de Bosnia y obviamente Rusia, por otro lado, también querían controlar los Balcanes, ¿no? Y al mismo tiempo los alemanes y austriacos en esa alianza entre estos dos imperios miraban con ojos ambiciosos al imperio otomano. Entonces, esto profundizaba más aún la rivalidad entre esas naciones en Europa. He considerado importante anotar esta cita de Albert Thiebaud. Él decía, si se compara la guerra de 1914 con la guerra del Peloponeso, podemos concluir que Europa fue víctima de la rivalidad de sus naciones, vean bien, como Grecia lo fue de la rivalidad de sus ciudades. Me gustaría que se estudie muy bien en esta materia la guerra del Peloponeso, ¿no? Que fue al interior de Grecia, entre Atenas y Esparta, sus dos grandes ciudades, ¿verdad? Entonces, la Primera Guerra Mundial fue víctima de la rivalidad de las naciones como Grecia lo fue de la rivalidad de sus ciudades. Con esto quiero resaltar entre los orígenes de esta gran guerra esta rivalidad. También debemos tomar en cuenta la cuestión colonial, es decir, entre estos 6 imperios que había señalado que dominaban la Europa hasta 1914, habían disputas coloniales, ¿no? Una de ellas estaba ubicada en Marruecos y se entrecruzaban muchos intereses, ¿no? La de Alemania y Austria con afanes imperialistas y por otro lado estos otros dos imperios, Rusia y Francia, ¿no es cierto?, junto con Gran Bretaña, se disputaban también, ¿no es cierto?, los tesoros coloniales en el Medio Oriente, ¿no?, y en África al mismo tiempo, ¿verdad? Hay otros autores que le otorgan una cierta prioridad en términos de orígenes de la Primera Guerra Mundial a si quieren, a esta cuestión colonial, ¿no? Es importante, por supuesto, tomar en cuenta como uno de los factores. Luego, esto también es de fundamental, de excepcional importancia. Tomar en cuenta en los orígenes de la Primera Guerra Mundial, los nacionalismos, ¿no? Los nacionalismos afloraban con particular virulencia en el este y en el centro de Europa, es decir, el Imperio Austrohúngaro y los Balcanes, con epicentro en Serbia. Hasta hoy, si ustedes observan, no obstante el esfuerzo, ¿no?, de mitigar esa creencia, ese sentimiento, podríamos decirlo así, del nacionalismo,
a través de la Unión Europea, hasta hoy tenemos sin duda esos vestigios y estuvieran hoy en la segunda década del siglo XX nuevamente con mucho peligro aflorando, ¿no es cierto?, estos sentimientos nacionalistas. Y obviamente, entre los factores que hemos mencionado cuando intentamos explicar los orígenes, debemos referirnos a la ambición de Alemania, ¿no? Luego del asesinato del archiduque, Alemania premeditadamente precipita a sus aliados en el conflicto. ¿Con qué objetivo? Con el propósito de alcanzar el control y la hegemonía en Europa. Esto también es fundamental para comprender los orígenes de la Primera Guerra Mundial. Vayamos, luego de esta explicación, a la última parte, a las consecuencias de esta guerra, ¿no? Este conflicto ha provocado en cadena, vean bien, la Revolución Rusa, la desaparición del Imperio Austrohúngaro, la desaparición también de la Alemania imperial y la centrifugación de Europa Central. Me gustaría detenerme un poco en este término, ¿no?, que se usa mucho, por si acaso, en el vocabulario de la ciencia política. Hay procesos centrípetos y hay procesos que son todo lo contrario, ¿no? Centrífugo. El proceso de centrifugación es un proceso de, si quieren, de división, de escisión, ¿no es cierto?, de atomización, ¿sí?, del centro se expande hacia afuera. Por eso decimos, ¿no?, centro, fugación del centro, ¿verdad? Y los procesos centrípetas son más bien los que van hacia el centro, es decir, a una suerte de unión. Entonces, ¿qué provoca esta guerra? Esto, ¿no? Una mayor fragmentación, ¿verdad? La guerra también destruye esa, si quieren, alianza precaria basada en los imperios ruso, alemán y austrohúngaro. Entre sus consecuencias directas podemos señalar esto como deriva el auge del nazismo y del fascismo y también la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, provoca la desaparición de la civilización europea, ¿no?, y una ruptura general de ese mundo conocido hasta entonces. Nadie se explica cómo hemos arribado, cómo se ha arribado, ¿no es cierto?, a este terrible proceso. Luego del siglo de las luces, donde todos eventualmente habíamos desarrollado, ¿no?, el conocimiento, el espíritu, y al desarrollar las facultades superiores, obviamente la guerra era como volver al estado primitivo, ¿no? Es decir, a la resolución de conflictos a través del uso de la fuerza y la violencia. No nos explicamos cómo en una Europa civilizada se produce este terrible conflicto, la Primera Guerra Mundial. Esto es importante, esto último, señalar, ¿no? Y tiene que ver con el surgimiento de esta apasionante ciencia, relaciones internacionales.
Esta ciencia nace como producto de la guerra, es decir, en principio, por sus efectos devastadores, había estimulado y provocado en la comunidad intelectual, en los pensadores, esta idea. ¿Cómo evitamos la guerra? ¿Verdad? Entonces, a partir precisamente de esta pregunta y de esta motivación, surgen las relaciones internacionales. Estamos hablando que nuestra materia, esta ciencia, tiene cerca de más de un siglo, ¿no? Y surgen también los primeros centros de estudio de relaciones internacionales. ¿Cuáles son? El Royal Institute of International Affairs, con sede en Londres, el Council on Foreign Relations, con sede en Nueva York, y también se funda la cátedra Woodrow Wilson. Al Woodrow Wilson lo vamos a estudiar de manera separada, porque él luego se convertirá en el padre de la primera corriente teórica en relaciones internacionales, que es el idealismo. Y entre las consecuencias también, entre resultados y consecuencias, podemos hablar que por primera vez se da origen a un acuerdo. En principio, ¿no? Al final de la Primera Guerra Mundial hay un acuerdo para evitar la guerra, ¿no es cierto? Y esto da origen a la Sociedad de Naciones, que posteriormente este pacto, si quieren, este acuerdo, no evitará que 20 años después se inicie otra gran guerra. Me refiero a la Segunda Guerra Mundial. Y claro, después ya de la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, al final se crea la Organización de las Naciones Unidas. Vean, estimados alumnos, lo complicado que significa en una sola clase detallar los aspectos más importantes. Es probable que haya tenido muchos vacíos, lagunas y también omisiones, pero quiero, junto con todos ustedes, rescatar lo que para mí es más trascendental a los efectos de nuestro estudio. Como siempre, espero que haya sido esta clase de su agrado. Para despedirme, siempre mi recomendación: cuídense, por favor. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima clase.